Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dile al hermano que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Díselo, qué bueno que estás aquí en la casa de Dios. Qué bendición tenerte. La familia de Dios reunida para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestros medios. ¿Sabe? No quiero empezar este mensaje ni con crítica ni nada por el estilo, pero tengo que sacarme una espina del corazón. ¿Está bien? ¿Puedo? Gracias. Como quiera lo voy a hacer. La cosa es que yo quisiera que nuestra iglesia siga cultivando la cultura de que esta semana es importante para nosotros. En muchos lugares se ha perdido esa buena tradición. Y Semana Santa es la semana de las vacaciones, ¿verdad? De irse con la familia y todo lo demás. Y si alguien me conoce de cerca sabe que yo no tengo ningún problema con las vacaciones. Las promuevo y de hecho si me invitan me voy con ustedes también. Pero es lindo recordar y es lindo mantener las buenas costumbres. Y parte de esas buenas costumbres es que este viernes y el domingo específicamente como iglesia tenemos grandes razones por las cuales celebrar al Señor. Yo no estoy diciendo que los otros domingos son más importantes que esto, ¿está bien? Yo estoy diciendo que es una buena costumbre para la iglesia reunirse un domingo de resurrección en la iglesia, a darle gloria al Señor como cuerpo de Cristo que somos y que nunca se pierda esa costumbre. Está bien, después uno puede hacer lo que uno quiera, hombre, si nosotros terminamos aquí y todavía falta mucho día. Pero lo que es estos días de servicio, cuando llega la Semana Santa y usted es un creyente devoto de Cristo Jesús, un seguidor, un discípulo de Él, antes de hacer cualquier cosa, vaya a la casa de Dios y dele gracias al Señor. Porque si Él no hubiese sido levantado de los muertos, usted y yo no estuviéramos aquí hoy. Así que antes de celebrar la vida, celebremos la vida que es Cristo Jesús. Amén. Cerrado ese paréntesis, quiero compartir con ustedes los versos que de alguna forma han inspirado este mensaje en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Del versículo 1 en adelante. Vamos a leer varios versos en ese lugar. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo, cuando esta expresión sale, el apóstol está a punto de enseñarnos uno de los credos más primitivos de la iglesia. De hecho, se entiende que estos próximos dos versos que vamos a leer son el pedazo de papel más antiguo en donde se refleja la resurrección de Jesús. Se entiende que fue escrito para los años 50, alrededor de los años 50 después de la muerte de Cristo. O sea, estamos hablando de que estos próximos dos versos están datados de 20 años después de que Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario. ¿No es interesante que uno de los pedazos de papel más históricos que tenemos y más cercanos a la historia verídica de Cristo hablen acerca de la resurrección del Maestro? Para mí eso es bello, ¿verdad? Yo le dije a mi hija hoy, ¿qué si yo te digo que la primera persona que escribió acerca de que vio a Jesús vivo de entre los muertos comenzó a escribir 1000 años después de que el evento se dio? Ella me dijo, papi, eso fue así, casi con tristeza. No, yo no estoy diciendo que fue así, dime honestamente, papi, eso arroja tantas dudas. Y ella, ¿verdad?, estaba como entristeciéndose. Yo le dije, alégrate, oh hija de Sión. El pedazo de registro más temprano que tenemos que habla acerca de la resurrección de Jesús solamente data de 20 años en el momento en que Jesús resucitó y lo vieron vivo. Significa que aún las personas que atestiguaron de ese acontecimiento estaban vivas para el tiempo que este pedazo de papel se redactó. Y yo creo que eso es algo muy importante para la historia del Evangelio. Dice, y este es el credo. El credo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué bello, ¿verdad? Dice, y se apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque en aquel tiempo surgió una idea. No estaba puesto en tela de juicio necesariamente que Cristo había resucitado, aunque algunos también lo hicieron. Pero estaba puesto en tela de juicio que el ser humano resucitaría. O sea, que habría una vida después de la muerte. Y el apóstol está diciendo, si nosotros predicamos que Jesús resucitó, ¿cómo es que hay alguno entre ustedes que dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está diciendo, si la teoría de ustedes de que después de esta vida no hay nada más, paremos de predicar que Cristo resucitó. Porque si Cristo resucitó, entonces tenemos esperanza de una vida eterna. Pero si los muertos no resucitan, entonces paremos de predicar que Cristo resucitó, porque la fe nuestra es vana. No hace sentido servir a un Cristo que no ha resucitado y no hace sentido tener una esperanza en un Dios al cual no vamos a encontrarnos con Él nunca. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Repito, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe es vana y aún están muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Brincamos al versículo 51. Y he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, esta es la conclusión del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios este mensaje. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Den un aplauso fuerte al Señor. Tres cosas importantes con las cuales el apóstol empieza este escrito. Él dice que el evangelio que es predicado, estos hermanos tuvieron que recibirlo. Y además de recibirlo, tuvieron que perseverar en él. Y además de haber perseverado en él, tenían que retener la palabra que habían aprendido. Tres cosas importantes que todavía en el año 2023 no podemos dejar de hacer. El evangelio debe ser recibido. El evangelio, el mensaje de salvación no es algo que usted solamente escuche y dice, ay, qué chévere. Para que pueda causar un impacto en tu vida, debe ser recibido. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, o tú nunca has
dado el paso de abrir tu corazón al mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio no puede transformarte, no puede cambiarte, no puede causar un impacto en tu vida, porque este mensaje tiene que ser recibido. Tiene que ser recibido. Todos aquellos que hemos estado viviendo una vida para el Señor en nuestra mejor capacidad, en algún momento dado abrimos la puerta de nuestra vida para recibir el mensaje del Evangelio, que no es otra cosa que Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero nuestros pecados nos impiden que esa comunión se dé, y que la paga del pecado es la muerte, y nosotros no tenemos recursos para poder satisfacer esa deuda. Y la buena noticia es que Jesús pagó el precio de nuestra deuda a través de su muerte. Y hoy podemos tener una relación personal con Dios porque Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Ese es el Evangelio. Y para que ese mensaje pueda transformar tu vida, tiene que ser recibido, tiene que ser creído. Tú tienes que creer que has sido lo suficientemente pecador como para no merecer comunión con Dios, y tienes que reconocer que no tienes los recursos suficientes como para poder justificarte delante de Dios, y eso hace que necesites a Cristo, porque Él pagó el precio por tu pecado. Y si tú recibes ese mensaje, la Biblia dice que tus pecados son perdonados. Él pone el sello que hablamos el viernes pasado, ¿verdad? Tetelestai, ha sido consumado. La deuda de este hombre y de esta mujer han sido pagas. Entonces puedes disfrutar de una relación con Dios especial por causa de haber recibido el mensaje. Tiene que haber un momento en la vida del ser humano donde recibe el mensaje. Por eso a veces en la iglesia hacemos llamados y le decimos a la persona quién está dispuesto a recibir el mensaje. Porque el mensaje, para que pueda causar un impacto en tu vida, no solamente en esta tierra, sino en la vida eterna, tiene que ser recibido. También tiene que perseverarse en él. A veces el problema de nosotros no es que no lo recibimos, es que no perseveramos en ese mensaje. La perseverancia implica esfuerzo. A mí me asombran algunas personas que llegan a la casa de Dios y dicen, pastor, toda mi vida estaba bien, pero desde que comencé a venir a la iglesia, mira, eso es mentira. Todo en tu vida no estaba bien nada. Y dice, y ahora que llegué a la iglesia, ay, usted no sabe, pastor, los ataques, las cosas que me están pasando, pero ¿y qué tú esperabas? ¿Tú esperabas ir a un juego de baloncesto y que el otro equipo no te galdeara? ¿Tú esperabas ir a un juego de béisbol y que te pusieran la bolita así para que la bateara? ¿Tú esperabas jugar fútbol y que nadie te golpeara para que no llegaras a la otra meta? Ese es el cristianismo que a veces yo pienso que la gente cree. Un cristianismo donde irrumpimos en un mundo espiritual que es real y que es cierto, donde cuando usted es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz por haber recibido ese mensaje, usted piensa que es intocable. Pues no, usted tiene que perseverar. Usted va a recibir golpes en esta vida y tiene que levantarse. Y va a haber un enemigo que lo va a guardiar para que usted no llegue a la meta que usted tiene para con Dios, y eso es parte de la vida. Entonces, es un mensaje que hay que perseverar en él. Hay que perseverar en nuestras propias dudas, vencerlas. Las dudas que vienen mientras servimos al Señor. Nuestras desilusiones con la iglesia, hay que vencerlas. ¿Alguna vez usted se ha desilusionado con la iglesia? Pues yo también, pero aquí estoy, ¿verdad? Porque aunque la iglesia es compuesta de seres humanos, que son finitos, que son débiles, Jesús siguió diciendo que esa era su iglesia. Entonces, si Él dice que esta es su iglesia, a pesar de cada uno de nosotros, yo tengo que creer, ¿verdad?, que en algún momento dado Él continuará edificando nuestras vidas a llevarnos a donde Él quiere. Pues no puedo desanimarme, tengo que seguir adelante, tengo que perseverar. Este mensaje tiene que ser recibido y este mensaje tiene que ser perseverado. Así que si te sientes hoy que uno de estos tipos que trabajan, que juegan en la defensa de fútbol americano te ha pasado por encima, pues levántate. Levántate, deja de estar quejándote en el piso así mirando para arriba, y levántate y sigue adelante, porque este mensaje, para poder llegar al final, hay que perseverar. Es una carrera fuerte, por eso dice, solo los valientes lo arrebatan, porque es una carrera fuerte. Y después de eso, dice la palabra, que tiene que ser, además de recibido y además de perseverado, también tiene que ser retenido. La palabra de Dios tiene que ser retenida hasta el final. Hasta el final. Esto no es una carrera de 3 días, de 4 días. Esto no se trata de lo que eres capaz de hacer en el Señor por 1 año, por 2 años. Esto es una carrera de hasta el final.
hasta el final. Recuerdo una vez predicando en California, una hermana que llegó a la iglesia invitada, de muchos años que la invitábamos, había sido cristiana por muchos años y llegó a la iglesia, ¿verdad? Ella se sentía como despreciada, o no que la iglesia la haya despreciado, pero así se sentía, porque ella había servido al Señor por muchos años y por X o Y razón, cuestiones de la vida, ¿verdad?, se alejó de los caminos del Señor y llegó a la iglesia y me escuchó a mí predicando, diciéndole que hasta que esta vida no se acabe, todavía Dios no ha terminado contigo. Y eso para nosotros que estamos aquí podrá haber sido un mensaje como, ¿verdad? Qué chévere, pastor. Pero para ella fue revelador, porque lo que ella entendió fue, todavía hay esperanza para mí. Y eso es exactamente el mensaje que yo le quería transmitir a ella. Que si todavía tú estás respirando y puedes caminar y tienes vida, todavía Dios tiene una palabra de Dios para tu vida. Y todavía tú puedes ser restaurado o restaurada para servir al Señor. Y eso es algo bello. Eso es algo bello. Pues el apóstol comienza después de eso a hablar acerca de las apariciones de Jesús. Cómo Jesús había resucitado y se le había presentado a diferentes personas. Y eso es una de las cosas que a mí me llama la atención muchísimo de Cristo. Que tal vez es diferente a nosotros en ese sentido. Porque cuando yo estudio las biografías de Jesús y comienzo a darme cuenta de lo que ocurrió en ese momento en que Él fue entregado hasta el momento en que Él resucitó, si yo hubiese sido Él, yo hubiese reaccionado diferente. Y usted dice, pastor, ¿pero por qué? Pues déjame contarle algunas de esas cosas, ¿verdad? Número uno, cuando algunos de los que estaban con Él fueron descubiertos en el área donde Él estaba siendo juzgado, y las personas que estaban ahí les reconocieron porque hablaban como Jesús, les dijeron, pero ustedes como que hablan como Jesús. ¿Se acuerdan lo que ellos dijeron? Dijeron, nosotros no sabemos quién es ese hombre. O sea, Jesús habitó con ellos por 3 años y medio aproximadamente. Comió con ellos. Ellos vieron los milagros de Dios. Ellos vieron la obra redentora ahí, toda la experiencia de Dios. Pero llegó un momento dado en la vida donde todos ellos que vieron, no solamente vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces, ellos fueron parte. La Biblia dice que Jesús partía el pan, se lo daba a los discípulos y los discípulos lo daban a la multitud. Ellos vieron con sus ojos ese milagro. Esos que vieron con sus ojos ese milagro dijeron, yo no sé quién es Él. Yo no lo conozco. Pedro, que es constituido, ¿verdad?, más adelante como una de las columnas principales de la iglesia. Todos sabemos la historia. Le dijo a Jesús, yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Cuánto le hemos dicho así a Jesús? Un llamado venimos y decimos, contigo hasta lo último. Hasta que allá en la esquina algo pasa y decimos, no lo conozco. Y la segunda vez, no sé quién es. Y la tercera vez, nunca he escuchado de él. Y canta el gallo. Ese fue Pedro, el hombre que estuvo caminando con Jesús. El hombre que le picó la oreja a aquel soldado. Y que vio a Jesús sanarlo. Cuando llegó el momento de tensión dijo, no lo conozco, no sé quién es, nunca he estado con ese hombre. Los discípulos cuando Jesús finalmente dice consumado es y entrega su espíritu al Padre, dice que la condición de los discípulos era terrible. 2 de ellos habían abandonado Jerusalén y se habían ido camino a sus ciudades. En otras palabras, estaban completamente desanimados. No tenían ningún interés por quedarse en Jerusalén, porque según sus palabras, había un hombre que había sido poderoso en palabra y nosotros lo vimos, pero acaba de morir. Así que, pues, ellos le estaban contando a Jesús eso, ¿sabe? Otros de ellos, cuando las mujeres fueron a la tumba, que fueron corriendo a darle el anuncio, dice la palabra de Dios que los discípulos, los 10, estaban todos en una casa y la condición de ellos era miedo. ¿Por qué? Porque dijeron, si eso se lo hicieron a él, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Así que los discípulos estaban con miedo, lo habían negado, los discípulos habían regresado a sus labores rutinarias, los discípulos, algunos de ellos habían regresado a su casa abandonando toda esperanza. Y Jesús se levanta de los muertos. Si yo hubiese sido Jesús, yo decía, la oración mía de Juan 17, de unidad por la iglesia, decía, Padre, dame otro. Esta gente yo no sé qué les pasó.
vamos a empezar esto otra vez, Señor. Padre, mira, esta gente es un desastre. ¿Sabes dónde están ahora? Escondidos ni que por miedo. Me vieron a mí hacer los milagros y prodigios frente a sus ojos y ahora están con miedo encerrados en una casa. En un segundo intento, uno de ellos dijo que ustedes lo vieron, pues yo no les creo. Esos eran los discípulos de Jesús. Yo no les creo. Es más, tengo que meter mi dedo en la llaga para yo creer lo que ustedes están diciendo. Imagínate. Yo le hubiese dicho, pues tú no estás en mi equipo. Cuando yo hacía 3x3, si yo veía que tú no eras bueno, yo no te reclutaba. Porque a mí no me gusta perder, a mí me gusta ganar. Yo no juego para compartir, por eso, bueno, anyway, esos son otros temas. Concentración. Yo no te hubiese reclutado a alguien que después de yo haber pasado tanto tiempo con esa persona, definitivamente todavía no cree en lo que yo puedo hacer. Que estuviste ahí cuando yo vi a Lázaro levantarse de los muertos, después de haber estado algunos días ya, que se supone que estaba en estado de que olía mal y aún así salió. Y tú estabas ahí y ahora me dice que tú no vas a creer. Que tú viste cómo a veces las personas venían a apresarme para meterme preso, para matarme, como dice la palabra de Dios. Y dice, y Jesús salía por medio de ellos y nadie lo tocaba. Que tú viste cómo me metí en el templo para sacar a todos aquellos bandidos que habían hecho desde el templo un lugar de comercio. Y viste el poder y la fuerza con la cual lo hice. Y ahora estás escondido por miedo. Yo, si hubiese sido Jesús, yo hubiese buscado, o no, vamos a reclutar gente nueva. Qué bueno que yo no soy Jesús. Qué bueno que yo no soy Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios que yo no soy Jesús? Usted debe haber estado diciendo, yo también, pastor, doy gloria a Dios que tú no eres Jesús. Entonces, si tú hubieses sido Jesús, también yo no estuviera aquí ahora mismo. Pues a ese que 3 veces lo negó, lo primero que hizo el maestro cuando resucitó fue irlo a buscar. Y lo buscó y le dio una oportunidad de mostrar su amor al maestro 3 veces. ¿Se acuerdan? Me amas, me amas, me amas. 3 veces lo negó, 3 veces el maestro le dio una oportunidad de restauración. Pero el encuentro de Pedro con el Jesús resucitado lo transformó, lo cambió, lo hizo nuevo. Aquellos que estaban escondidos por miedo, ¿se acuerdan que les dije? Pues Jesús, el miedo no lo frenó. Al contrario, dice que se metió en medio de ellos. Les dio un valor tan impresionante que la mayoría de esos que estaban en ese lugar, todos dieron su vida por él, todos. Imagínate, de estar escondido por miedo, ¿qué cambió? Que esos miedosos que estaban temblando para que nadie los matara, de repente estaban predicando el evangelio y dieron sus vidas por él. ¿Qué cambió? Ellos vieron al maestro. Ellos lo vieron. Y aquellos que iban camino a Emaús, que iban tristes, que iban pensando que toda esperanza se había acabado, que no solamente se encerraron en Jerusalén, sino que abandonaron Jerusalén lo más lejos que podían a sus ciudades. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Los fue a buscar. Los fue a buscar. Se fue a caminar con ellos. Le dio un estudio bíblico en el camino con una paciencia. Se sentó en su casa. Se reveló a sus vidas. Y esas personas dicen que a la misma hora regresaron una vez más a la ciudad, a Jerusalén. A mí me llama la atención que en este tiempo nosotros como creyentes creamos muchas cosas de la palabra de Dios, pero a veces dejamos algunas cosas que simplemente no creemos. Y quiero decirle con toda honestidad, usted no puede ser un cristiano fructífero si usted no cree en la resurrección de Cristo. Escuche esto. Mira, porque usted debe creer. Si no hay un principio de resurrección, dice el apóstol, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún están en nuestros pecados. O sea que las canciones de libertad que cantamos, no las pudiéramos cantar si no creyéramos que Jesús resucitó. Por eso a veces nuestra creencia de la resurrección afecta nuestra alabanza. Porque alabamos y cantamos a un Dios que no creemos que resucitó. Si no hay principio de resurrección, entonces Jesús no se levantó de los muertos.
Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre él y lo ha derrotado. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, él no es Dios. Si Jesús no es Dios, él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados no están del todo pagados delante de Dios. Si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estoy en mis pecados. Si Jesús no fue levantado, Él es incapaz de salvar, así que aún estoy perdido. El Cristo resucitado va en busca de los incrédulos. ¿Se da cuenta cómo esta declaración de creer en un Cristo resucitado, si no crees en Él, tú estás perdido todavía? Porque la historia no se acabó en consumado es. La historia no se acabó. Nosotros celebramos el viernes con alegría porque sabemos lo que ocurrió el domingo. Pero si usted hubiese sido de aquellos que no sabían qué iba a pasar el domingo, el viernes y sábado, era un día de dolor y de silencio. Hasta el día en que estas personas vieron al Maestro. El apóstol Pablo, que incluso era un perseguidor de la iglesia, como él bien lo dice, hasta ese fue a buscar Jesús tiempo después resucitado. Hasta el perseguidor de la iglesia. O sea que hay veces que llegan personas a la iglesia y se sienten tan mal porque alguna vez usted se burló de alguien en la iglesia, o usted bromeó con personas de la iglesia, o usted ridiculizó a las personas de la iglesia. Pues para ti también hay esperanza. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, los buscaba, los metía presos y algunos de ellos fueron muertos por causa de su acción y aún así Jesús los fue a buscar. Ese Jesús es tremendo. Ese Jesús es tremendo. El Cristo resucitado va en busca de los incrédulos, de los miedosos, de los que le negaron, de los que abandonaron su fe, aún de los perseguidores de la iglesia, encuentran perdón en Jesús. Él devolvió el valor a los miedosos. Él disipó la duda de los incrédulos. ¿Cuántos alguna vez aquí han tenido alguna duda acerca de Dios? Vamos a hacer esto de verdad. Levante su mano si usted alguna vez ha tenido alguna duda acerca de Dios. Ok, usted me asustó. Por un segundo yo pensé que esta iglesia no tiene ninguna sombra de duda en cuanto al Dios que nosotros servimos. Yo dije, esta gente es mejor que yo no puedo ser su pastor. ¿Hemos tenido dudas acerca de Dios? Definitivo. ¿Hemos leído algo en la palabra y nos rascamos la cabeza y decimos, esto yo no lo entiendo? ¿A usted le ha pasado eso? Ok, está bien. Hemos llegado a momentos que han pasado situaciones en nuestra vida y hemos dudado de si Dios tal vez tiene algún propósito con nosotros. Posiblemente algunos de nosotros también. Para los que dudan, que usualmente nosotros le decimos, si tú tienes duda, tú no puedes servir al Señor, tú tienes que orar, tienes que leer el Salmo 23, el Salmo 91, tienes que leer. Al que dudaba, ¿sabes lo que Jesús hizo con él? Se le apareció también. ¿Qué es lo que tú dudas? No, que yo no creo que tú eres, tengo que meter los dedos. Pues mete los dedos. La duda tuya no asusta al Maestro. Las dudas que tú tienes a Él no le preocupan. Y si tú te acercas lo suficiente a Dios, el Cristo resucitado, no solamente el histórico que tú has escuchado, porque hay un Jesús histórico del cual tú has escuchado, pero si tú tienes un encuentro con el Jesús resucitado, que es ese personaje histórico que murió, pero que no se quedó en la cruz, sino que se levantó al tercer día. Un encuentro con ese Jesús te cambia. Un encuentro con ese Jesús disipa dudas. Un encuentro con ese Jesús elimina miedos. Un encuentro con ese Jesús da valentía. Ese Jesús transforma el corazón del hombre. Lo ha venido haciendo por los últimos 2000 años y todavía lo sigue haciendo al sol de hoy. Los cristianos primitivos vivían con la idea de que Jesús no solamente fue un buen hombre, sino que Él resucitó de los muertos y por eso Él es Dios. Esa experiencia con el Jesús resucitado te cambia y no solamente te cambia, también te comisiona. Yo vivo enamorado del Señor porque, como yo les he explicado anteriormente, nosotros teníamos todas las características para no ser llamados al jugar en el equipo de Jesús en el 3x3 de Él. Él no me hubiese reclutado nunca, pero por alguna razón milagrosa, de alguna forma Él entendió que a pesar de mis dudas, a pesar de mis miedos, a pesar de mis errores,
A pesar de todas las cosas que me descalificaban, el Cristo resucitado vino a verme. Como fue a ver a Pedro, como fue a ver a Juan, como fue a ver a los que estaban camino a Emaús, como fue a ver a Pablo cuando estaba persiguiendo su iglesia. De esa manera Jesús también puede venir a verte, a ti también, en el día de hoy. Tú eres importante para Dios, a pesar de que a veces tú te repites lo contrario. Tú eres importante para Dios. Y Dios nunca en este tiempo, el Jesús resucitado, está necesariamente para alejarte de Él. Él va a tu encuentro. Él va a tu encuentro. Así que los que dudan tienen esperanza. Los que tienen temor tienen esperanza. Los desertores tienen esperanza. Aquellos incrédulos que por más que ven a Dios hacer cosas en su vida, aún así no creen, ustedes también tienen esperanza. Eso es lindo, ¿verdad? Yo creo que yo estoy aquí describiéndolo a cada uno de nosotros. Los creyentes comenzaron con una idea de que cada beneficio que ellos obtenían era por causa de la resurrección de Jesús. Escuche bien estos versos y vamos a ir cerrando, pero escuche bien los versos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ellos no enseñaban un Jesús de crucifijo. Ellos no enseñaban un Jesús de cuadros, un Jesús histórico que había pasado. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. Que nosotros no servimos una historia, un mito. Nosotros servimos a un Dios que creemos de todo corazón, que está vivo, que es real, que se aparece en la vida de las personas y las transforma para siempre. Creemos que Él es el Hijo de Dios, no solo porque Él lo dijo, porque si Él lo hubiese dicho y si hubiese muerto y no hubiera resucitado, nadie lo hubiese creído. La cosa es que Él se levantó, buscó a aquellos que dudaron de Él, buscó a aquellos que se fueron lejos, le mostró su vida, le mostró sus cicatrices y esas personas fueron transformadas, revolucionaron el mundo entero. ¿Por qué revolucionaron el mundo entero? ¿Porque leyeron un buen libro de motivación? No. ¿Por qué estuvieron dispuestos a dar su vida también como Jesús? Porque alguien les habló de un mito, porque se encontraron con una piedra y cuando la tocaban le daba fuerza. No, lo hicieron porque vieron al Maestro otra vez. Ellos lo vieron descender de la tumba muerto. Ellos estuvieron cuando cerraron la piedra. Ellos lo vieron morir tanto que se deprimieron, que se asustaron, que alejaron toda esperanza de fe. Y de repente estos mismos cambian el mundo con un solo mensaje. El mensaje era, Él está vivo. Entonces, amada iglesia, el evangelio no ha llegado hasta hoy solamente porque es una buena historia. El evangelio ha llegado hasta hoy porque el fundamento está en la experiencia de hombres y mujeres que lo vieron vivo después de haber estado muerto. Y la conclusión es que Él había resucitado. Dice este otro verso, no le estoy diciendo dónde está porque lo que quiero es que lo escuchen, ¿está bien? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si usted está vivo hoy es para el Señor, y si usted se muere para el Señor. Después de esta vida, por causa de que Cristo ha resucitado, después de esta vida hay esperanza. Hay esperanza. Si usted solamente sirve a Jesús para poder tener 2 o 3 pesos más en la cuenta de banco, si usted solamente sirve a Jesús para que Dios le sane y poder presentar a sus hijos, a sus primos, a sus tíos y usted sentirse seguro en esta vida, el apóstol dijo, usted es digno de conmiseración del mundo entero, porque esa no es la razón por la cual servimos a Cristo. Ciertamente servir a Jesús dará unos beneficios en esta tierra, de seguro, pero el beneficio más grande es que nos da una seguridad que al partir de este mundo hay una vida eterna que nos espera juntamente con Jesús. Y a veces no vivimos con esa esperanza porque realmente no creemos que Jesús se ha levantado de los muertos.
Tampoco dudó, otro verso, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Está hablando de Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada con justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Escuche bien, todos vemos la historia de Abraham y decimos: Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y el apóstol Pablo está diciendo en el libro de los Romanos: no solamente a él le fue contada por justicia cuando creyó por fe, porque creer por fe le fue contado a Abraham por justicia. Y dice el apóstol: no solamente a él le cuenta como justicia si creemos por fe, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Creer que Jesús fue levantado de los muertos, esa fe hace que te cuente también a ti por justicia. Por eso dice que si confesamos con nuestra boca el evangelio, la experiencia del evangelio de la muerte y la resurrección del Señor, dice, somos salvos. Somos salvos. Otro verso dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, escuche bien, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol escribía pensando en la resurrección de Jesús de los muertos. Nos da a nosotros una esperanza viva, una esperanza viva. Nosotros tenemos que cambiar la forma en que servimos al Señor, de ser personas que servimos al Señor por convicción, por conveniencia, a servir al Señor por convicción. A algunos de nosotros nos conviene decir en los funerales: esta persona está en un lugar mejor. Lo decimos porque nos conviene porque sentimos nosotros paz, nos conviene porque nos sentimos mejor con la experiencia y podemos consolar a otros, pero lo creemos. Estamos convencidos de que eso es así. Tenemos una certeza en nuestro corazón de que una vez una persona que muere en Jesús tendrá una resurrección en algún momento dado y que su vida estará en Cristo. Que hay una recompensa de la vida eterna, lo creemos. Vivimos nuestra vida pensando en que como Jesús, nuestro Dios, se levantó de los muertos, ese mismo poder que le levantó a Él de los muertos nos levantará a nosotros en algún momento dado. Lo creemos. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo que en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Toda la esperanza del cristianismo, toda la esperanza de la fe de aquellos que seguimos a Jesús, todo el hilo conductor de todas las promesas de Dios para el ser humano, es un hilo que llega de la eternidad hasta la eternidad y amarra todas las promesas bíblicas en una sola experiencia, en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo. Cada una de ellas encierra su fe y su esperanza en la resurrección de nuestro Maestro. Por eso el apóstol dijo:
si no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. Si no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra predicación. Si no creemos que Jesús resucitó, no testifique más de Dios, porque sería usted un testigo falso si testificara de un Dios que usted cree que todavía está muerto. Si Cristo no resucitó, entonces todavía nosotros estamos en pecado. Paremos de cantar los cánticos de libertad. La único que nos da a nosotros la habilidad de poder cantar un cántico de libertad, lo único que nos da a nosotros y nos habilita para poder predicar de Dios y del Evangelio, es que tenemos una convicción grande en nuestro corazón de que Jesús, que fue sepultado, que fue crucificado y fue sepultado por nuestros pecados, no se quedó en la tumba. Se levantó de los muertos conforme lo había dicho. Se apareció a sus discípulos. Se apareció a más de 500 personas a la vez. Y esa aparición de Jesús sobre estas personas revolucionó el corazón de esta gente. Aquellos que después, aun cuando le invitaban a morir, si seguían predicando acerca de un Dios vivo, siguieron predicando a pesar de las consecuencias, porque ¿cómo iban de parar de hablar lo que habían visto y oído? Esa es una de las experiencias que a mí como creyente, como persona, me hizo reflexionar acerca de la resurrección de Jesús. La actitud de los discípulos antes y su actitud después, para mí solo puede ser justificada en un solo evento. Es que ellos vieron al maestro muerto, por eso se deprimieron y se entristecieron. Y después lo vieron vivo y por eso estuvieron dispuestos a dar su vida por ese mensaje. Hubo una reunión para que los apóstoles no siguieran predicando de Jesús en el libro de los Hechos. Y dice que le dieron latigazos y le dijeron: si ustedes siguen predicando que Jesús está vivo, los vamos a matar. Estos eran los mismos, no son gente nueva, ¿sabes? Estos son los mismos que le negaron 3 veces por miedo a la muerte. Estos son los mismos que se encerraron en una casa por miedo a la muerte. Estos son los mismos que abandonaron Jerusalén y se fueron caminando por otro lado por miedo a que los... O sea, estamos hablando de gente que en el pasado eran miedosos, era gente que dudaba, era gente que no tenía ningún tipo de convicción en sus vidas. A pesar de haber estado 3 años y medio con Jesús, viendo los milagros, todavía no tenían convicciones. Pero ¿qué les pasó? Que estos mismos que negaron a Jesús 3 veces, que se fueron, que lo abandonaron, estos mismos que decían a los demás: nosotros hablamos como Él, pero no lo conocemos. ¿Qué ocurrió? Que ahora estaban frente a un juzgado. Y después de haberle dado latigazos y después de haberle amenazado de muerte, miran a sus opresores a los ojos y les dicen: hagan con nosotros lo que ustedes quieran, pero nosotros no vamos a parar de predicar de Jesús y de predicar que Él está vivo y de que Él es Dios. Yo lo vi, yo comí con Él, yo hablé con Él. Mátame si quieres, pero yo seguiré hablando de esa experiencia. En efecto, todos murieron bajo ese principio, pero el mensaje siguió hoy. Ese día no los mataron, porque ese día se levantó un hombre que era muy respetado en esa sinagoga, ¿verdad? El hombre que se llamaba Gamaliel. Y dijo: hermanos, aquí en otros momentos hay gente que se ha levantado diciendo que es gente. O sea, esta no es la primera vez que un personaje dice que es alguien importante, dijo Gamaliel. ¿Y qué pasa? Esta gente muere. Y cuando muere, la visión que ellos tenían muere con ellos. No cometamos el error, dice Gamaliel, de matar a estos hombres. No cometamos el error de condenar a estos hombres, porque 2 cosas van a pasar. Una, si este hombre es igual que todos los demás que han venido antes que él, cuando él se muera, se acaba el show y no hay problema. Ahora, hay que tener cuidado, dijo él. No sea que estemos peleando con el Dios vivo. No sea. A ver, él tenía la duda y dice: no lo toquemos. Si no es Dios, se muere y se acabó. Pero y si es, no peleemos en contra de eso. Gamaliel tenía razón. 2023 y usted y yo todavía estamos hablando de Él. Porque Él se levantó de los muertos, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin,
porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el anciano de días. Porque Él es el abogado perfecto, porque Él es el maestro, porque Él es el defensor por excelencia, porque Él es el león de la tribu de Judá que ha vencido, el carpintero de Galilea, Jesús de Nazaret, el Rey y Señor de nuestras vidas. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Él no está muerto, Él está vivo y Él merece tu mejor adoración, Él merece tu mejor alabanza, Él merece tu mejor rendición de homenaje al Rey de Gloria que vive por los siglos de los siglos. Cristo no está muerto, Él está vivo y todavía lo seguimos predicando, todavía seguimos transformando vidas a través del mensaje de salvación. Si Él hubiese sido un impostor, usted y yo no estuviéramos aquí, pero Él se levantó de los muertos, se encontró con nosotros, cambió nuestro lamento en baile, cambió nuestra tristeza en alegría, se reveló en nuestras vidas y hoy estamos sirviéndole. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Rey que vive por los siglos de los siglos. Dáselo fuerte a nuestro Maestro Redentor. Él pagó el precio. Aleluya. Él se levantó de la tumba. Él vive con poder y autoridad. Y algunos de ustedes lo han sentido en sus casas cuando alaban al Señor. Lo han sentido protegiendo a sus hijos. Lo han sentido en la escasez. Él se ha aparecido en su cuarto cuando ponen alabanza. Has experimentado su presencia en momentos dados. ¿Cómo no hemos de creer en el Señor? Si lo hemos visto sanar, lo hemos visto tocar. Tú has tenido experiencias con Dios. Tú sabes que Él está vivo. Tú sabes que Él está vivo. Tu experiencia con Dios te perseguirá. Tú nunca serás un pecador feliz porque tú tuviste una experiencia con el Cristo vivo. Tú nunca podrás alejarte de Dios y sentir una vida plena porque tú tuviste una experiencia con el Cristo vivo. Y aquel que tiene una experiencia con el Cristo vivo no puede despegarse de Él, y aun cuando se alejara de Él jamás podrá sentir bienestar completo, porque usted ha tenido una experiencia con un Dios resucitado. Tú no tuviste una experiencia con una historia, tú tuviste una experiencia con Jesús. No Jesús solo el hijo de María. No, tú tuviste una historia con Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquel que cuando Esteban miró al cielo dijo: veo a alguien que está sentado en el trono como el Hijo del Hombre, esperando la promesa. Ese es nuestro Dios. Si puede estar puesto en pie conmigo, familia, vamos a darle gracias al Señor. Invito a que puedas agradecerle al Señor. Agradecerle al Señor. Yo creo que el Señor está vivo. No solamente lo creo. Alguien me dijo: ¿tú crees eso? Yo dije: no solamente lo creo, yo vivo por eso. Yo vivo por eso. La razón por la cual yo estoy vivo es porque Él está vivo. No hay otra explicación. Yo soy un testimonio del amor de Dios. Le dije a mi nena esta mañana: ¿qué te parece esa historia de Jesús buscando a los que le rechazaron? Dice: papi, la respuesta de Jesús al rechazo fue amor. Y algunos de nosotros aquí en algún momento dado con nuestra vida, nuestras actitudes, hemos rechazado también al Maestro. También lo hemos rechazado. Y la respuesta del Maestro fue amor. El de la iglesia no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. La iglesia no puede maltratar a alguien que decide en algún momento dado alejarse de Dios, porque Jesús, cuando decidieron alejarse de Él, los fue a buscar y los amó. Pues a nosotros nos toca hacer lo mismo. Nos toca amarte, nos toca animarte a seguir adelante. Nos toca orar que puedas tener un encuentro con este Jesús resucitado. No importa cuán lejos tú hayas estado del Señor, la duda que te haya atormentado, el miedo que hayas podido tener, a veces aún tal vez dudando de la existencia del mismo Dios, no hay problema. Él está aquí y Él te ama. Él te ama. Él te ama. Tal vez has perseguido la iglesia o te has burlado de la iglesia o no has creído en la iglesia. No hay problema. Él te ama. Él te ama. Igualito te ama. Te ama. Te ama. Tal vez has abandonado tu lugar y has regresado camino a otro. Has emprendido rumbo a otros lugares
sintiéndote triste con Dios y con todas las cosas que han pasado en tu vida y tu relación con Dios. Pero ¿sabes qué? Él te ama. Y no solamente Él te ama, Él te va a buscar. Por eso tú estás aquí hoy. Sería extraño pensar que tú estás aquí hoy porque Él ha ido a buscarte. Yo sé que fuiste tú el que te vestiste y te montaste en el carro, pero esto aquí hoy es una cita divina. Es una cita divina. Es Dios diciéndote, no importa lo que pase por aquí, por tu mente, yo te amo lo suficiente como para estar aquí una vez más contigo. Y a mí me gustaría hoy no cerrar este mensaje y esta experiencia de resurrección sin dar la oportunidad de que tú puedas responder a ese amor que Dios nos ha mostrado. Porque ese amor merece ser respondido. Quiero invitarle a todos ustedes, por favor, a cerrar sus ojos. Cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Si pueden hacerlo, por favor, los pido con mucha humildad. Porque este es un momento muy íntimo de algunas personas en este lugar. Y hoy me gustaría, si tú escuchaste la voz del Señor y te identificaste con aquellos que se fueron a Emaús, o con aquellos que se encerraron, o con aquellos que dudan, o con aquellos que con nuestras actitudes le hemos negado en muchas ocasiones, no hay vergüenza en eso. Porque cuando digo no hay vergüenza en eso, lo que me refiero es que Jesús no te rechaza, Jesús no se avergüenza de eso. Él conoce nuestra condición humana y por eso regresa otra vez para darnos nuevas oportunidades, para mostrar su amor aun cuando nosotros le rechazamos. Qué Dios tan bello. Yo vivo enamorado de Él por eso. Pero si tú estás en este lugar y tú necesitas reencontrarte con Jesús, tú necesitas reconciliarte con Dios, o nunca has recibido a Jesús como tu Salvador personal, yo quiero invitarte con mucha humildad que puedes salir de tu silla y puedes venir aquí al altar de Dios y puedes decirle al Señor, yo necesito de Cristo, yo necesito de Jesús. ¿Habrá alguien así? Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.